Tenemos que seguir hablando de la calamitosa situación que afecta al Instituto de Previsión Social, sobre todo luego de estos escandalosos últimos casos, en un caso que de desidia, de negligencia que derivó en muerte, y el otro caso donde un profesional médico funcionario del IPS que no pudo ser atendido en su propia institución porque la máquina no funcionaba y creo que hasta ahora funciona a medias. Y están pidiendo realmente desde diversos sectores ya, varios actores están pidiendo la cabeza del actual presidente, el doctor Jorge Magno Brites Acosta. Recordará, Amalia, que cuando se habló del IPS con el nuevo gobierno decía, bueno, ponemos a un hombre de la casa, conocedor de la realidad del IPS, ¿quién sino el doctor Jorge Brites, antiguo profesional? Y es cierto, es un antiquísimo profesional de primer nivel como médico. De hecho, que él hoy decía, yo hace 20 años que estoy acá en el IPS, conozco todos los recovecos, sí, todas las mañas, conozco todo, pero ¿y qué hizo en este tiempo con todas las mañas, con todo lo que él ya conoce? Y aparentemente no sé si no pudo, por decirlo así, con esa estructura, ese elefante de corrupción, de desidia, de mala gestión que representa el IPS. Y vamos a hacer la siguiente placa, un repaso de algunas autoridades. ¿Quiénes fueron presidentes de IPS? Sí. Después de la caída de la dictadura, que 37 años estamos recordando. Vamos a esto es, digamos, la integración del consejo del IPS, que está a cargo de un titular y los consejeros. Empezamos con el doctor Ignacio Mendoza. ¿Lo ubicás? ¿Lo recordás? Allá creo que ya falleció, incluso Ignacio Mendoza Unzaín estuvo por el año 1993. No mostramos a todos los presidentes. Era una niña cuando eso, sí, estaba en la escuela. Mario Luján Melgarejo, ¿te suena? Ese sí me suena. Sí, Mario, 1997, tuvo procesos también, el don Mario Luján. Darío Vilártiga, sí. Sí, perfectamente. Sí, 1999, abogado, en fin. Vamos avanzando con otros titulares. El ingeniero Pedro Ferreira. Sí, que estuvo después en la ANDE. Ah, efectivamente, entre 2003, 5 años fue el periodo normal de mandato. Creo que fue uno de los pocos que completó también ese lustro como presidente del IPS. Que Fernando aguantó, Silva, ya chupé, ¿verdad? Sí. Entre comillas, aguantó. Fernando Silva Facetti, de ahí político, también. Está actual senador, ¿verdad? Actual senador. Actual senador, 2012-2013 estuvo por el IPS también. Otros nombres reconocidos, el doctor Benigno López. Ministro de Hacienda en su momento también. Sí, IPS estuvo al frente, estuvo en el Banco Central también. O sea, estamos hablando de profesionales con un currículum así destacado, ¿verdad? En el papel son brillantes. Sí, Andrés Gubetich, 2019-2021, y ya nos vamos acercando. Muy cuestionado. Uno de los pocos. Sí. Uno de los pocos. A ver, avanzamos con otros nombres. Vicente Bataglia. Este es uno de los campeones. Sí, según la Contraloría, ahí dejamos un ratito, según la Contraloría, la administración de Vicente Bataglia generó un perjuicio de 1.6 billones de guaraníes al IPS. Una causa que ya se estuvo por archivar y ayer se ordenó su reactivamiento. ¿Y dónde está ahora Bataglia? ¿En su casa? No, claro. Disfrutando de todos esos billones. Siguiente, el presidente del IPS. Avanzamos, ya llegamos precisamente a la actual administración, al doctor Jorge Magno Brites Acosta. Desde finales del 2023 realmente él pasó a ocupar la presidencia del Consejo del IPS. Y ahora sí vamos a la otra gráfica donde se detallan quiénes más integran la administración del IPS. Precisamente son 5 consejeros nombrados por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el actual representante, entiendo que es el, a ver, ya te digo, el doctor Carlos Pereira, el que intervino en la municipalidad. Por el Ministerio de Salud está el doctor Gustavo González Mafiodo hoy. Después tenés por los empleadores el doctor José Emilio Argaña Contreras. Por los trabajadores, un conocido también de tribunales años atrás, Víctor Eduardo Isfrán Dietrich, vinculado también a la caja bancaria en su momento. Esas son las autoridades actuales del IPS. Ahora, Silvio, esto le cuesta más o menos 200 millones al mes. Mínimo. Mínimo al IPS, porque estamos hablando de cerca de 32 millones cada uno. Es así. Hoy hablamos de vuelta con el representante de los jubilados, que también estuvo varios años como gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Allí. Y enumeró que señalaba, por ejemplo, que el seguro de salud está colapsado y que, por supuesto, lo que venimos señalando, ¿verdad? Se impone una reforma
estructural del Instituto de Previsión Social. La demanda está rebasando la capacidad de atención. La pregunta es, ¿por qué la capacidad de atención se quedó en el tiempo? Y hay varias causas. Una causa es la financiera. No hay suficiente plata para cubrir la demanda de medicamentos, de médicos, de especialistas. La pésima calidad del gasto, la poca plata que hay se gasta mal debido a ineficiencia de las actuales autoridades en salud del IPS. Hay cerca de 1.700.000 asegurados. El seguro de salud de IPS no está preparado para atender esa demanda, ni desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista del arsenal farmacológico, ni desde el punto de vista de la gestión. En este momento el seguro de salud de IPS tocó fondo, literalmente tocó fondo. Los recursos, por más que entre 40 millones de dólares por mes, eso es nada frente a la demanda que existe. Se impone una reestructuración total del área de salud, pero eso pasa primeramente por una reestructuración de la gobernanza del IPS. Con las actuales autoridades y con el modelo de gestión prebendario que hoy tenemos en IPS, no se va a solucionar nada en salud. Hay que empezar por cambiar la cabeza. Y todo el mundo gana plata con IPS. Gana la industria bancaria con las colocaciones a bajo precio. Gana la industria farmacéutica vendiendo sin parar productos a IPS. Gana la industria de proveedores de insumos alimenticios. Todo el mundo gana con IPS, menos el asegurado. El asegurado cada vez recibe peor servicio. El IPS sigue siendo una agencia de empleo y la vaquita lechera de la clase política de turno. Bueno, un poco un resumen de lo que ya sabemos, lo del manejo o desmanejo del IPS, donde decías, Amalia, el 80% de los trabajadores aportantes lo hacen sobre el salario mínimo, no más. Sobre el salario mínimo y haciendo el cálculo del 9% es 261.000. Sumado al aporte del empleador, estamos hablando de 464.000. Ya. Si nosotros traducimos eso a números, es 1.344.000 asegurados, sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos son los que usan realmente su servicio? Claro, y está también, hay que decir también que el trabajador aportante de un sueldo mínimo vincula también a toda su familia como beneficiario. Sí. Y entonces eso también genera desembolsos constantes para la entidad. Hoy ya hubo también reacción a nivel del legislativo. Este viernes se anuncia que Jorge Brites se va a reunir con el presidente de la República a su retorno al país y no se descartaría algún cambio, pero es simplemente cambiar de vuelta al presidente o una transformación de fondo. Es lo que decía sobre este tema la diputada Rocío Vallejo, por ejemplo. Por supuesto que tiene, yo creo que tiene que intervenir la gestión de Brites. Si no, va a ser cómplice el presidente de la República también. Y el presidente de la República, ¿qué es lo que vimos a lo largo de estos 2 años y medio? Lo único que hizo es mantener en sus lugares a las personas que no hacen bien su trabajo. O sea, que lo mantenga Brites tampoco va a ser una novedad, pero acá no es solamente Brites, no es cambiar una cabeza por otra cabeza. Peña pasa a ser un responsable de manera indirecta también de las muertes, diputado. Y Peña es el responsable político número 1 de este país del funcionamiento de las instituciones. Él designa al presidente del IPS, una institución que no está respondiendo a los requerimientos de los pacientes, donde ocurren estas cosas inconcebibles. Es decir, cómo no hay un equipo que esté controlando si funciona o no falta de gestión. Falta de gestión. Claro que preocupa hace rato, que preocupa la falta de la indiferencia del presidente. Hace rato preocupa la indiferencia, una falta total de gestión sin lugar a dudas, porque no podemos seguir con que el aparato no funciona porque no se pagó el seguro, porque no tenemos luego seguro. O sea, hay que priorizar al paciente dentro del Instituto de Previsión Social. Y Brites, antes de salir huyendo, si es que Peña le permite, tiene que venir a dar explicaciones al Congreso. Y tiene que renunciar en forma valiente y no luego decir cambio por cambio nomás. O sea, si ya no le da el cuero, tiene que irse. Bueno, y acá surge también la pregunta, Male Televidentes, ¿qué hacer finalmente con el IPS? ¿Se le cambia al presidente nomás otra vez? Hay que eliminar ese consejo de administración donde en principio su propósito era interesante, tener al representante de los patrones, representante de los trabajadores,
representante del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, pero al final todos son corresponsables de este mal manejo. Vos bien dijiste, Silvio, al inicio quizás eso funcionó, pero claramente ahora y con la cantidad de asegurados que tiene el Instituto de Previsión Social ya no funciona. Entonces hay que buscar un plan B. Pero voy a lo que decía ayer Pérez. Ahí hay un alto porcentaje de votantes entre los asegurados. Entonces a partir de eso es donde también el legislativo dice, no, esperemos un ratito. Porque acá si nosotros cerramos la canilla podemos evitar algunos votos. Es así. Muchos votos. Porque un eventual cambio o transformación total de la Carta Orgánica del IPS, que es como la Constitución Nacional del IPS, se debe tramitar en el Parlamento mediante una modificación legislativa. Desde el año 1950 hasta hoy se han introducido algunas modificaciones de ciertos artículos, pero nada más. Parches, solamente parches. Sí. Y lo mismo es lo que se está haciendo ahora. Esta auditoría es un simple parche. Y hoy con tono medio de pena que Jorge Brites decía, con nosotros no habló todavía, pero habló con otros medios y decía, ay, yo cuando Braulio murió pensé en su momento en renunciar. Amigo Braulio, dice que... Era mi amigo porque dice que cuando se iba a las entrevistas le ponía el micrófono, ¿verdad? Pero ni siquiera por eso él decide cortar cabeza y decir, no, este se tiene que ir, porque al final él es el que le estamos tirando toda la pelota a él. Así es. Habló también la senadora Esperanza Martínez. O Brites hace un plan de reformas serio y le presenta al presidente de la República, o elige otra persona también con un plan serio, porque para cambiar media docena por 6 no tiene ningún sentido. Si va a poner nomás otra vez alguien para que siga las cosas de la misma manera, que siga nomás Brites, que se haga un consejo de administración, que venga el que representa a las enfermeras, que representa al laboratorio, a consulta externa, a urgencia, a sistema de información. Pero si es por gestión, Brites debería irse. Se debería ir, lastimosamente. Yo creo que el fracaso hoy en IPS es económico, financiero, porque hay robo, porque sigue sin haber transparencia y porque no hay modelo de gestión. Bueno, ahora hay que esperar el resultado de esa reunión. Repito, se anuncia para este viernes entre el presidente de la República y el hasta hoy titular Jorge Magno Brites Acosta, y ver qué va a ocurrir realmente con el IPS. Totalmente. Hay gente que debería pensar 2 veces antes de hablar, porque Esperanza Martínez fue ministra de Salud. En su momento pudo hacer muchas sugerencias también con respecto al IPS, que en su momento fue también un salvavidas importante para el Ministerio de Salud, pero ahora están jugando como una competencia. Sí, y sabes que también trasciende ahora como justamente un trascendido de que supuestamente están matando al IPS a fin de que se logre su fusión con el Ministerio de Salud y que IPS sea una dependencia más de la cartera sanitaria. Se pueden matar entre ellos en cuanto a autoridades, pero no a la gente que va y que está aportando mensualmente y muchas veces ni siquiera recibiendo 1% de lo que aporta. Hoy yo tengo que pasar a retirar unos medicamentos de IPS por la farmacia. Vamos a ver qué encuentro y qué no encuentro. Te deseo suerte, amigo querido, para que encuentres algo.